Buenos días, mi querido y adorado Capricornio. Bienvenido a tu lectura del día de hoy. Bienvenido a tu canal de Tarot Gaba Tarot Oficial. Yo soy Gaba y espero que este video te encuentre de lo mejor. Espero que el tarot me pueda canalizar los mensajes que estás esperando escuchar con los consejos que sean mucho más útiles en este momento de tu vida. Te recuerdo que este video llega a ti en el momento que estás destinado a escuchar. No importa la fecha, no importa el mes. Esta lectura se puede proyectar 3 meses máximo, 3 meses adelante en tu futuro, pero esta lectura no es para decirte el futuro, es para decirte las energías disponibles en tu presente y que tú puedas jugar con ellas como si de fichas del juego de la vida se tratara. Recuerda que el juego de la vida es para experimentar, para divertirse, para ganar. ¿Y cómo ganamos? Cuando cumplimos nuestros sueños, nuestras metas y nuestros deseos. Así que estas lecturas son para eso, para que puedas realmente cumplir tus sueños, vivir las experiencias que estás destinado a vivir en este plano existencial y aprender lo que es necesario para tu evolución espiritual, mi querido Capri. Ahora sí, ya tenemos las primeras cartas de tu lectura. Te pido, por favor, que te concentres en una situación que últimamente te haya sido muy relevante, muy importante, que te haya estado preocupando. Y mientras pones esa situación en tu cabeza, yo te agradezco de antemano tus comentarios, tus likes, tus suscripciones y te invito a activar lo mejor y más positivo de esta lectura indicando en los comentarios: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Así que ahora sí, vamos a empezar con tu lectura, que es sobre una situación general que te ha estado preocupando. ¿De qué se trata? Aquí lo que veo son energías de dinero un poco. Está involucrado el dinero, la riqueza, la abundancia, pero también vemos temas de amor y vemos aquí dos arcanos mayores que son un poquito diferentes, son un poquito complementarios a la vez, porque tenemos la locura del loco y su irresponsabilidad y su insensatez o imprudencia, pero tenemos la guía de la suma sacerdotisa. Te voy a leer cómo veo la tirada de tu pasado, que es esta columna del lado izquierdo. Ok, en tu pasado inmediato, tú te habías sentido sumamente empoderada en temas de talentos. Tenías un proyecto que te gusta mucho, que te genera muchísima conexión con tu propósito de vida o con tu misión de vida. Estabas feliz, te sentías muy inspirada e intuitivamente estabas trabajando muy feliz en este proyecto. No es un proyecto nuevo, digamos que se podría tratar de tu negocio o de un pasatiempo, no necesariamente de no estamos hablando de un tema profesional, ojo. Y aquí tenemos a un personaje que estaba siendo como tu mecenas, ¿sabes? Vemos a una mujer como muy estricta. Puede ser una maestra o maestro, recuerda, porque el tarot no tiene género. Puede tratarse de un maestro o una maestra que te estaban guiando, de quien estabas aprendiendo algo nuevo. Sin embargo, en este momento, en el pasado ya quedó esa situación. Sin embargo, te sigues inspirando muchísimo en esta persona, porque lo que ahora decidiste hacer es dejar de aprender para empezar a generar dinero a través de este aprendizaje que obtuviste en el pasado. Quizás estuviste en un curso de Reiki, en un curso de pintura, en un curso de lo que sea. Aprendiste mucho y ahora has visto que hay posibilidades de generar riqueza usando el conocimiento que obtuviste de esta persona, y vas a ofrecer eso que puedes generar a otras personas
para que puedan invertir en este sueño. ¿Crees que, por ejemplo, si aprendiste a tejer, si aprendiste a bordar, crees que pueda haber un nicho para ti, para generarte riqueza? No has empezado, todavía no es el negocio, estás proyectándolo, estás empezando a sentir esa inspiración, sin embargo, vas a ir a buscar apoyo. Ahora, estás también como buscando apoyo en tu familia, estás empezando a platicarles de tus planes, de lo que te gustaría hacer, y a lo mejor no estás recibiendo el apoyo que tú querrías. Bueno, si este es tu caso, mi querido Capricornio, si para ti que estás escuchando esto llega a aplicar, o sea que de pronto tienes como, uy, yo quiero emprender con esto que me gusta hacer, con esta situación que me apasiona, con esta, aprendí a hacer Reiki, quiero aprender y quiero poner una escuela. Bueno, de pronto sentiste esa inspiración, sentiste esa intuición muy fuerte, pero estás queriendo y forzar a que esta gran idea que has tenido quepa en el criterio de los demás. Estás sometiéndola al juicio de las personas que amas y de las personas que son importantes para ti, pero no estás recordando que aquí el más importante eres tú, que aquí el que decide eres tú, y que a lo mejor sí es importante contar con el apoyo de los demás, pero de pronto las demás personas no se sienten tan inspirados por lo que a ti te mueve como tú. Tú sientes esta inspiración, sientes este deseo, sientes que hay algo, un fuego en ti que debe cumplirse, pero las personas a las que te has acercado lamentablemente piensan de manera más práctica, piensan por supuesto en tu bien, pero no sienten ese impulso, esa inspiración, y entonces el consejo del tarot es, mira, sé como el loco, no pienses muchísimo y no pongas en tela de juicio lo que tú sueñas, porque esta es tu vida, tú eres el dueño, tú haces tu camino, tienes que lanzarte, tienes que ser atrevido, imprudente, tienes que aventurarte a ir más allá de lo establecido o de lo esperado para conseguir tus sueños. ¿Por qué? Porque si lo sigues sometiendo al juicio de los demás, lo único que vas a encontrar es sentirte carente, perder tu inspiración, desconectarte de tu intuición, y entonces sí vas a estar en serios problemas. ¿Por qué? Porque si tú en este momento tienes abundancia de algo, es abundancia de intuición y abundancia de inspiración. Y al ceder tu poder y dejar tu proyecto a la mayor o mejor opinión de los demás, lo único que estás soltando es tu capacidad de generarte el sueño, de cumplirte tus deseos y realmente de llegar a, perdóname que me mueva esto, es que no tengo mucho espacio, de llegar a cumplir lo que deseas en esta vida, mi querido y adorado Capricornio. Si sientes ese impulso, conecta, guarda tu intuición, conecta con ella y ve adelante por tu sueño. Se ve bien encaminado, sé como el loco. Este es el consejo que te da el tarot, sé como el loco, y así vas a evitar perder lo que tienes, que es tu inspiración. ¿De acuerdo? Ahora vamos a sacar 3 cartas para tu tirada del amor. Ay, mi querido Capri, en el amor te estoy viendo mucho más cuadrado, mucho más cuidado, te estás cuidando del sufrimiento, estás evitando el dolor y, perdóname, ahorita las dejamos aquí para volverlas a sacar. Esta solamente está aplicando esta tirada para los Capricornio que se encuentran solteros, ¿de acuerdo? No para todos. Estás siendo representado por este emperador que es sumamente cuadrado, es sumamente práctico, es muy poderoso mentalmente, es muy fuerte, sin embargo, pues no logra alcanzar sus sueños porque él es muy material y los sueños se encuentran en el terreno de lo onírico. En este momento te invita el tarot a volver a soñar, a volver a ilusionarte, a permitirte volver a sentir y a conectar con el romance. Aquí lo que veo en tu futuro es que va a haber una persona que vas a conocer, que es una persona pues bastante madura, bastante equilibrada, mayor que tú podría ser, o con un rango importante en el trabajo o en el proyecto en el que lo encuentres. Es una persona que te va
a llamar muchísimo la atención por cómo se comunica con los demás, por cómo hace uso de la palabra para enseñar, para compartir su conocimiento con las personas. Así que viene alguien, vas a encontrar a alguien, viene una pareja por destino, simple y sencillamente. El consejo del tarot es: vuelve a atreverte a soñar, mi querido y adorado Capri. Ahora sí, vamos a retomar las 2 cartas que te habían salido en esta tirada, que es la tirada del amor para los que se encuentran en familia. Mira, aquí te veo en familia celebrando, estás muy bien, estás muy contento, tienes una vida plena en el amor romántico. Y aquí vemos con este hermosísimo 6 de bastos que ustedes como pareja van hacia un compromiso. Veo que están compartiendo algo importante con sus amigos, con su familia. Ustedes quieren avanzar y llevar a un nuevo nivel su relación. Si ustedes ya están casados de muchos años, quizá están planeando una celebración de bodas de oro, de plata o algo por el estilo. Si ustedes están si están de novios, probablemente muy cercano se vea un compromiso para mi querido Capricornio. Y si están casados recién, podrían estar ya queriendo formar una familia y empiezan a comunicárselo a sus amigos, a su familia, y lo empiezan a hacer público. Felicidades y enhorabuena, mi querido Capri. Si esta es tu situación, te aviso que este es un maravilloso momento para contar con el respaldo de todas las personas que los rodean. Va a haber muchísima abundancia de amor, de apoyo y también de dinero. Por si eso era un tema que te preocupaba para dar este paso, créeme que te veo bien en el tema financiero, y que eso no te debe detener para comprometerte, para planear una boda, para planear un compromiso en pareja, mi querido Capri. Ahora vamos a sacar tu tirada del dinero. Se ve muy muy bien también aspectado. Tú eres un rey de oros. Has cuidado de tu riqueza, has cuidado de tu dinero, de tu trabajo, de tu emprendimiento, de tu fuente de generar riquezas, has cuidado, y ahora estás disfrutando plenamente de todo este esfuerzo, de todo este trabajo. Este trabajo se está viendo recompensado, estás mejor que nunca, te sientes muy, pero muy, muy bien, y estás pleno en este momento de fiestas de fin de año. Seguramente estás disfrutando del poder gastar con los que amas y compartir tu riqueza. Ahora sí, lo que te indica como consejo el tarot es que también debes ser cuidadoso, ¿sí? Para que tu dinero se siga manteniendo en crecimiento. Está bien que compartas, pero piensa mucho en ti, no solamente en los demás. Guarda y planea para el futuro, porque recuerda que viene enero, una cuesta que puede ser complicada. Viene en marzo pago de impuestos o declaraciones, así que para el primer trimestre del año te vemos muy bien. Solo guarda tus arcas, ciérralas, cierra la llave, o por lo menos planea mejor tus gastos y piensa muy bien en el primer trimestre. Nos está avisando que el tarot que debes planear también a futuro. Dime si algo de esto te resuena, dime si algo de esto te hace sentido. Yo te felicito, se ve muy bien encaminada tu energía, sobre todo en temas del amor y de dinero. Te veo abundante, te veo tranquilo, te veo amoroso. Si estás soltero también te veo con posibilidades de dejar pronto esta soltería, siempre y cuando tomes el consejo que te dimos. Y si te ve, y en el tema de los temas que te preocupan, ve por tus sueños, no pienses en los demás, no tomes opiniones nada más que para impulsarte. No permitas que nada de lo que alguien más te diga te detenga. Así que, sin más, me despido, mi querido Capricornio. Te mando muchas bendiciones, mis mejores deseos. Namaste.